Si bien es cierto, las medidas cautelares están recogidas, grabadas en el derecho positivo ecuatoriano, pero lo quiero extraer de acuerdo a lo que nos privilegia, nos manda la Constitución de la República. En el año 2008, el legislador de Montecristi elaboró que hacía falta la parte subjetiva, perdón, la parte adjetiva, porque la parte sustantiva ya la tenemos a través de la Constitución, pero nos faltaba el procedimiento de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, justamente, que establece su procedimiento. Muy aparte, reitero que las medidas cautelares también se establecen en la Carta Magna. Como derecho fundamental, las medidas cautelares establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tienen como finalidad evitar, cesar la amenaza o la violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. De acuerdo a esta normativa legal que la ampara la Constitución, sus efectos son inmediatos. Es decir, en el momento que un juez, jueza o operador de justicia conoce, se le hace conocer sobre la amenaza, la violación a un derecho constitucional, inmediatamente él debe actuar, incluso sin la presentación de pruebas, ya que estas medidas cautelares son en el momento oportuno, pueden ser revocadas por el mismo juzgador. Repito que las medidas cautelares la recogen varias materias, pero vamos a centrarnos, de acuerdo al pedido de ustedes como organizadores, en el ámbito penal. Hay una diferencia, o se diferencia prácticamente la medida cautelar, ¿sí? Dictada dentro de una garantía jurisdiccional, es decir, mediante una acción jurisdiccional contemplada en la Constitución y la ley, ¿sí? Que no hay necesidad de parte del operador de justicia, ¿sí?, de convocar una audiencia para conceder la medida cautelar. En cambio, en el Código Orgánico Integral Penal, en la justicia penal, sí lo hay. Por el principio de contradicción, es en la audiencia oral el juez, debe analizar, obviamente, con las partes, ¿sí?, cuando hay un pedido de una medida cautelar. Y en ese mismo orden lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Su finalidad es que el juzgador pueda ordenar una o varias medidas cautelares de protección previstas, reitero, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y proteja qué? Proteja los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y obviamente lo que más se busca por parte de la víctima es su reparación integral. Evitar que se destruya, se obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan los elementos de convicción. Por eso es necesario, en su momento oportuno, ¿sí?, que se dicten medidas incluso con la prisión preventiva. Garantizar, como repito, la reparación integral de las víctimas, que es el objetivo principal, así como las garantías jurisdiccionales, es cesar un daño inminente a una persona, por cuanto el Estado es su garante principal. Para esto, el COI, Código Orgánico Integral Penal, establece reglas,
¿sí?, las reglas que deben ser cumplidas por todos y cada uno de los operadores de justicia en el ámbito penal. Dentro de las principales tenemos las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de contravenciones, se aplicarán únicamente medidas de protección. La diferencia entre un delito y las contravenciones, obviamente, los delitos, para conceder una medida cautelar, la dispone el juez. En cambio, las contravenciones, no hay necesidad de que estén las partes, incluido el representante del Estado, que es el fiscal. En los delitos, el juzgador dispondrá únicamente, a solicitud fundamentada del fiscal, una o varias medidas cautelares. ¿Sí? Se la va a exponer en la audiencia. En cambio, en las contravenciones, las medidas de protección podrán disponérselas de oficio o a petición de parte. El juzgador resolverá de manera motivada, ¿sí?, el pedido de la medida cautelar en audiencia oral pública y de contradicción. En ese caso, se considerarán las solicitudes, en este caso de sustitución de medidas, suspensión y revocatoria de medidas, un ofrecimiento de caución cuando se formule al respecto. El juez debe motivar su decisión al conceder una medida cautelar después de haber sido ordenada y se notificará obviamente a los sujetos procesales. Deberán cumplirse de manera inmediata. Cosa que circunstancialmente en nuestro país a veces hay algún tipo de situación que va en desmedro de esas personas que han requerido alguna medida cautelar, cosa que lo voy a analizar, voy a hacer de aporte antes de culminar esta intervención. La interposición de recursos no suspende la ejecución de las medidas cautelares ordenadas por las medidas de protección. Obviamente, si el proceso continúa, en caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, solicitará la sustitución por otra medida más eficaz. Es decir, cuando haya un incumplimiento, ¿sí?, no acatado, no dispuesto, queda acatado por la persona a quien se le ha concedido, ¿sí?, se le va a otorgar, se le va a poner o se le va a imponer una que sea mayor eficaz, incluso con el arresto, es decir, con la prisión preventiva. Obviamente el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección siempre con el apoyo de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional. Y también en cuestiones de medidas de protección, también se dan en los casos de delitos sexuales y reproductivos, más que nada en asuntos de niños, niñas y adolescentes. Reitero una vez más, las medidas cautelares en el orden penal es obligatorio el cumplimiento, la audiencia, más que nada en las audiencias cuando se van a tratar de sustitución de medida, revisión de medida, revocatoria o suspensión de medida cautelar y de protección. Es decir, es cuando en el caso concreto existan hechos nuevos que al juzgador le han hecho conocer para que éste, pues, con las pruebas obtenidas de acuerdo al peticionario, en este caso siempre va a ser el fiscal, o la persona recurrente en cuanto al favorecerse de esta medida. Estas desaparecerán, obviamente, cuando ya se cumplen, en este caso, con la terminación del proceso, y más aún, incluso, cuando ya haya la sentencia absolutoria, el juez dictamina medidas cautelares, ¿sí?, para saber si a posteriores se han cumplido con la sentencia.
Las medidas cautelares no solamente entran dentro del plano personal, también se dan dentro del plano real, es decir, bienes, incautación de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles. Pero una de las principales, que es en cuanto a la medida para garantizar la presencia del procesado, son las siguientes. El juzgador, dice la norma, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, y se aplicará de forma prioritaria la privación de libertad. Aquí cabe la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que él designe. No necesariamente lo puede hacer ante el juez, también puede ser ante el fiscal, también lo puede ser ante una autoridad, ¿sí?, inmersa dentro de un proceso. El arresto domiciliario, ¿sí?, medida que últimamente ha traído mucho que decir. El dispositivo de vigilancia electrónica también es un procedimiento que también tiene su falencia. Obviamente la detención y la prisión preventiva como última ratio. Esas son las medidas cautelares para asegurar, ¿sí?, al procesado dentro de una causa penal. Principalmente en las tres que di lectura, que estoy exponiendo, sí hay la necesidad de poner al procesado o a la persona que ha sido favorecida en una medida cautelar el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. También la norma sustantiva penal establece el arresto domiciliario, aparte de presentarse periódicamente, si el juez puede, en ciertos casos, en ciertos delitos, otorgar como medida cautelar el arresto domiciliario. La ley establece quiénes se pueden beneficiar de esta. Así como en materia constitucional, el juez puede revocar la medida cautelar otorgada en el plano constitucional, también lo puede hacer en materia penal, principalmente la prisión preventiva, la cual se debe de revocar en los siguientes casos. La prisión preventiva: cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron, es decir, la prisión. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o calificada su estado de inocencia. Cuando se produce la caducidad, obviamente ya no hay la necesidad de tener a una persona procesada, sí, cumpliendo una condena, porque ya hay la caducidad. En este caso no se podrá brindar nuevamente la prisión preventiva porque ya caducó, tanto en los delitos de prisión como en los delitos de corrupción. Y por último, la declaratoria de nulidad que afecte dicha medida. También la norma nos habla de una sustitución. ¿Y sustitución de qué? De la prisión preventiva, que puede ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. No cabe, dice la norma, la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad que superen los 5 años, en sí los delitos de reducción. Hay casos especiales que también la normativa legal penal establece. Si, como el arresto domiciliario y el dispositivo, también se da cuando una persona, en este caso una mujer embarazada, se encuentre en ese estado hasta los 90 días posteriores al parto. También se puede beneficiar esta misma persona incluso cuando el hijo que nazca, el hijo que nació de esa persona procesada, tenga algún tipo de enfermedad que requiera más cuidado, que requiera atención especializada, ¿sí?
y podrá excederse esta medida cautelar a un máximo más de 90 días. Se puede también suspender la prisión preventiva como medida cautelar cuando el procesado o cuando la persona requirente lo haga a través de una caución suficiente que la impondrá el juzgador de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo al caso concreto. Reitero, una vez más, también se dan medidas cautelares en el orden sobre los bienes de la persona procesada. ¿Cuál es la modalidad para atender estas medidas? El juzgador podrá ordenar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes de las personas naturales o jurídicas procesadas. Es decir, puede ordenar el secuestro de algún bien mueble, la incautación de algún bien mueble, la retención de fondos, ¿sí?, que él tenga en cualquier institución bancaria, y la prohibición de enajenar. Esas son medidas en el orden real. Una vez ordenada esta medida, como es lógico y consecuentemente, pues se debe inscribir en un registro correspondiente para que surtan los efectos. Aquí en el Ecuador, obviamente estas medidas se dan es cuando ya se dicta el auto de evaluación o preparatoria de juicio. Por eso que en algunos de los casos, cuando hay una flagrancia y cuando el procesado tenga pleno conocimiento de la infracción que ha cometido, el delito que ha cometido, a veces ocurre que pone los bienes a un recaudo. No ocurre en todo. ¿Por qué? Porque en la flagrancia no se dictan, no se sabe dictar ciertas medidas cautelares, sino es ya cuando el juez, a pedido del fiscal, dictamina pues, que se llame a juicio. Otras órdenes especiales que también ordenan el juzgador es inmovilizar los bienes, ¿sí? Fondos, es decir, eso se llama la retención, y demás activos de propiedad o vinculados a ellos, a los procesados, o que estén en propiedad de otras personas. Obviamente, cuando se pruebe que hay un terrorismo. Por ejemplo, aquí actualmente hay una empresa que se llama Inmobiliar en el Ecuador, en la cual es la institución en donde se recaban los bienes que son ordenados por jueces en el área penal para que estén bajo su poder. También hay órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiamiento. En los delitos de terrorismo y su financiamiento, el fiscal solicitará al juzgador que ponga el establecimiento de medidas cautelares, ¿sí? Igual como lo hace en las medidas cautelares de orden personal, también lo hace a través de sus bienes. Estas medidas cautelares ordenadas por el juez en un proceso penal tienen vigencia y en los delitos de terrorismo y su financiación. El juzgador, en el momento procesal oportuno, puede levantar esas medidas cautelares en los delitos de terrorismo y su financiamiento a petición de quién, a petición de parte, exclusivamente en los casos en que han sido dictadas sobre bienes, fondos y demás activos de un homónimo, o cuando los bienes, fondos y activos sobre los cuales se ha dictado no son de propiedad o no están vinculados a la persona de actividad constante en la lista señalada en el artículo anterior. Es decir, en el momento procesal oportuno, dentro del proceso, ¿sí?, hay una lista de posibles personas que pudieran o
o se advirtió de que estaban siendo objeto de terceras personas, pero dentro de la investigación, cuando se hace la investigación, obviamente, pues esto ya se levantan estas medidas cautelares por no ser parte, o esos bienes no ser parte de los bienes de las personas que están siendo juzgadas o de las personas procesadas. Reitero, también hay incautación. El juez o el fiscal podrá imponer incautación de todos los bienes. El juzgador deberá ordenar que la entidad pública creada para el efecto sea la competente para que se hagan los respectivos depósitos, custodia, guardo y administración de los bienes y demás valores. Las medidas cautelares, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la normativa legal existente, desde mi punto de vista, últimamente se la viene desnaturalizando, porque su fin constitucional es cesar un daño inminente cuando estos son causados, van a traer consigo una vulneración de derechos en el plano constitucional y en el plano eminentemente legal, de acuerdo a la legislación penal. Estos se dan, ¿sí?, para proteger tanto a la víctima, ¿sí? En este caso, hay en el país se han dictado muchas medidas cautelares, incluso cuando la víctima es del Estado, y sabemos, en el conocimiento general, ¿sí?, que estas personas procesadas en un momento determinado pusieron sus bienes en un recaudo y los millones de dólares o los miles de dólares que debe cobrar la víctima, que es del Estado, en algunos procesos judiciales, penales, la víctima en la actualidad, perdón, el victimario en la actualidad no cuenta con los fondos porque ya ha tomado el asunto en otro sentido. Entonces, esas son las medidas cautelares que de acuerdo al objeto, de acuerdo al COI, Código Orgánico Integral Penal, de manera sucinta, sí están establecidas para que se beneficien las personas que de una u otra forma intentan, ¿sí?, evitar de alguna forma la atención preventiva, ¿sí?, entregando o requiriendo a la justicia para que su situación, hasta que no se dicte una sentencia, sean valoradas por el juez. Incluso, reitero una vez más, esta se puede conceder inclusive entregando o dando caución. Lamentablemente, hemos visto escenario últimamente, en los dos aspectos, tanto constitucional como legal, que hay un privilegio para ciertas personas, para ciertos grupos de personas, ¿sí?, que la sostienen. La ciudadanía, ¿sí?, impávida ante tantas decisiones judiciales, ¿sí?, que se dictan al respecto, tienen un privilegio. No todos, aunque la ley establece que no hay, no debe haber miramientos de ningún lado, sí, pero sí los hay. ¿Sí? La ciudadanía y nosotros en la academia, abogados en libre ejercicio de la profesión, sí, nos damos cuenta que las medidas cautelares, sí, para ciertas personas son esquivas, ¿no? Aunque el fin de las medidas cautelares, repito, es para garantizar derechos de acuerdo a la Constitución y en materia penal para garantizar, obviamente, una garantía que está establecida en la norma sustantiva penal. Sí, reitero que incluso las víctimas, cuando ya no se han, cuando ya el procesado se le ha dictado sentencia, lamentablemente el resarcimiento a favor de ellos prácticamente quedó en nada, porque la víctima, en ciertos casos,
perdón, el victimario ya sentenciado no ha tenido los suficientes recursos como para poder reparar, porque esa es la finalidad de la medida cautelar y también ¿sí? Reparación a las víctimas. Entonces, ese es un aporte en cuanto a las medidas cautelares contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias.